Bueno, bienvenidos a todos y todas a una nueva clase del Seminario de Derechos Humanos y Memoria del programa de contenidos transversales acreditables de grado de la Facultad de Humanidades y Artes. En el día de hoy nos acompaña el licenciado Juan Noble. Él es antropólogo, docente de nuestra facultad y miembro del equipo argentino de antropología forense. Hoy vamos a empezar a explorar, la dimensión material del genocidio que sucede en nuestra sociedad, las consecuencias a que llegan hasta hoy, prácticamente, en el marco de la unidad número 3 de nuestro programa, titulada Violencias estatales y gubernamentabilidad de los derechos humanos. La clase de hoy se va a ver complementada con la que tengamos la semana próxima con el doctor Iván Fina, así que va a ser muy importante que prestemos atención y podamos hacer un puente entre estas dimensiones materiales que vamos a hablar con Juan y las dimensiones simbólicas que vamos a tratar con Iván en la próxima clase. Juan, de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación y todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Es un gusto realmente y bueno, agradezco esta posibilidad, este espacio de conectarme, comunicarme con cada uno de ustedes. Así que bueno, muchas gracias. La idea de hoy es, sí, trabajar básicamente sobre materialidades de la última dictadura militar, pero no solo enfocarlos desde esa perspectiva de tomar un momento histórico. La idea es pensar las desapariciones, sus vinculaciones, sus estructuraciones, no como un periodo exclusivamente histórico o anclado entre 1975 y 1983, sino también verlo como una problemática que tiene sus momentos de expansión, sus momentos de restricción, pero como que hay determinado tipo de discontinuidades, pero no un rompimiento total de las estructuras desaparecedoras, ¿no? Entonces, bueno, como para poder tener un hilo conductor que nos permita analizar, básicamente analizar y hacernos preguntas sobre lo concreto de la desaparición de personas, tanto en el pasado como en estos presentes democráticos, ¿no? Entonces, bueno, la idea es pensarlo desde esa óptica, ¿no? Ver las estructuras, los componentes materiales, los componentes simbólicos que hay en la desaparición de personas y lo que esconden, lo que ocultan, pero a su vez también lo que están mostrando, ¿no? Entonces, un poco eso es trabajarlo desde esa clave, ¿no? No como un proceso o algo vinculado a un anclaje estrictamente histórico, sino tratarlo de ver como una estructura sistémica que tiene determinado tipo de discontinuidades en distintos tiempos, ¿no? Voy a ayudar un poco en esta clase con un PowerPoint que voy a ir pasando, sobre todo con frases y algunas fotografías puntuales que me parece que van a permitir, ¿no es cierto?, entender un poco más esta charla e ilustrarla también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Si lo puedo compartir. Ahí están viendo, chicos, alguno que me responda. Vemos bien. ¿Lo ven bien? Bueno. Bueno, la presentación del seminario, que reitero el agradecimiento. Y en líneas generales, esta materialidad le puse el título de Cuerpos y Desapariciones, Antropología Forense y los procesos de recuperación de identidades en Argentina, ¿no? Siempre cuando hacemos referencia a todo lo que tiene que ver con las estructuras desaparecedoras y vinculadas, ¿no es cierto?, a las cuestiones de construcción de poder, una referente fundamental es Pilar Calveiro, Pilar científica social aquí de la Argentina, exiliada en México, fue víctima del Centro Clandestino de Detención La Perla en Córdoba durante la última dictadura cívico-militar, y bueno, uno de sus textos clásicos de gran trascendencia y aplicabilidad, ¿no es cierto?, para todos los procesos que tratamos, es el de Poder y Desaparición, los campos de concentración en Argentina.
Esta frase, ¿no es cierto?, siempre el poder muestra y esconde, y se revela a sí mismo tanto en lo que exhibe como en lo que oculta. La desaparición no es un eufemismo, sino una alusión literal. Y a partir, ¿no es cierto?, de esta frase, empezar, ¿no es cierto?, a transcurrir esta charla. La imagen que estamos viendo es una imagen de 1984, es una imagen que salió publicada en prácticamente todos los periódicos de la República Argentina, y es una imagen que de alguna manera está expresando, ¿no es cierto?, esto, en parte esta mirada que hacía Pilar citando a Foucault, ¿no? Lo que vemos aquí en esta imagen es en un cementerio, hay una lona blanca con una gran cantidad de restos óseos, mezclados, fragmentados, dispuestos, ¿no es cierto?, allí, y vamos a ver a los actores sociales vinculados, ¿no es cierto?, a estos procesos, que tienen que ver fundamentalmente con los familiares de personas desaparecidos, jueces, funcionarios públicos, miembros de los cuerpos de seguridad, de las distintas reparticiones, porque básicamente en 1984, cuando se empieza a juzgar a la cúpula de la dictadura militar, básicamente se tuvo como una de las primeras hipótesis de que la mayor cantidad de personas desaparecidas habían ingresado como NN en los distintos cementerios del país. De ahí que en 1984, por ver el número de ingresos que tenemos en los distintos cementerios de NN, se ordenó la exhumación de restos para ver si existía la posibilidad, ¿no es cierto?, de identificarlos. En ese momento, lo que se trató es de seguir sosteniendo la idea, ¿no es cierto?, de la desaparición, seguir sosteniendo la condición del desaparecido, aduciendo básicamente a que si se mostraba esto, se iban a dejar de buscar porque mostrando esto prácticamente, la idea era que no había nada más que hacer, ¿no? Restos esqueletizados, en ese sentido el esqueleto, nuestra estructura dura, que nos compone, nos iguala absolutamente a todos los esqueletos son similares, las estructuras óseas, y es de esta forma prácticamente no hay posibilidad de identificar. Lo que se hizo concretamente es exhumar esos restos, mostrárselo a los familiares para ver si podían reconocer obviamente algo, ¿no? Y obviamente que la respuesta aquí era que no se podía reconocer absolutamente nada, ¿no? Y esta forma implicaba, ¿no es cierto?, que todas estas construcciones, todos estos actores sociales vinculados en una trama de poder, obviamente en 1984 todavía estaban muy presentes los circuitos represivos, quienes actuaban en las distintas reparticiones de las policías locales, en distintas unidades como los institutos médicos forenses, morgues, hasta incluso en universidades, estaban muy presentes, ¿no es cierto?, todavía miembros de todos los que fueron los circuitos represivos en la Argentina. Esta fotografía y estos actores sociales son los que de alguna manera había que empezar a desandar para poder dar respuesta, ¿no es cierto?, a las desapariciones en la República Argentina. O sea, esto era lo que había que deconstruir, analizar, tratar de estructurar de otra manera, como para poder lograr el objetivo que era pedido por todas las agrupaciones de familiares de personas desaparecidas, que era la posibilidad de identificar los restos de sus familiares. Las familias de víctimas de desaparición forzada expresan la angustia y la incertidumbre de no saber, de no poder dar cuenta de la existencia de su familiar, de la vida o de la muerte de él. La desaparición deja trunco el ritual cultural que toda muerte requiere para ser asumida, que es la verdad, el cuerpo, el abrazo pendiente, ¿no? Esto es un poco lo que estábamos reflexionando hace poco en cuanto a que en la mayor cantidad de trabajos de campo que hacemos y cuando entrevistamos a familiares de personas desaparecidas, tanto víctimas de terrorismo de Estado como desapariciones en democracia, lo que se expresa fundamentalmente es eso, ¿no? La angustia, la desaparición implica la angustia, la incertidumbre de no saber,
implica el no poder realizar el ritual cultural vinculado a la muerte, que todas las culturas necesitan, es mantener en estado de incertidumbre permanente a los familiares, en estado de búsqueda constante, y es un poco una de las, si se quiere, ¿no es cierto?, una de las mayores tragedias y las mayores expresiones de fracaso del Estado. El hecho de que se sostenga por mucho tiempo la condición de desaparecido de una persona expresa un fracaso rotundo del Estado por el hecho que no puede dar cuenta, ¿no es cierto?, de la existencia de esa persona o no. Sostener en el tiempo el Estado desaparecido requiere de una estructura que implica distintos grados de violencia institucional. En ese sentido va desde la inacción, el desconocimiento para abordar el problema, hasta la complicidad de las fuerzas represivas del Estado, que sería concretamente la desaparición forzada, ¿no? Implica construcciones sociales sobre estos hechos que manifiestan asimetrías, desigualdades, racismos y estigmatizaciones. Un poco acá es la hipótesis central del trabajo, ¿no?, de lo que vamos a exponer hoy. Partir de la idea de que sostener una condición de desaparecido implica una estructura. En distintos niveles, en distintos grados de manifestación de la violencia institucional, el sostener que una persona esté desaparecida implica eso, básicamente, ¿no? Que lo que pudimos observar a partir del trabajo realizado tanto con víctimas del terrorismo de Estado como con víctimas de periodo democrático, es esta condición, ¿no? Violencias institucionales en todos los casos en los cuales la condición de desaparecido se sostiene en el tiempo. Violencias institucionales que iban desde Juan José Saer, decía, ¿no?, que la violencia tiene como épocas de oro, ¿no?, en su libro El río sin orillas. Una época de oro de la violencia fue la última dictadura cívico-militar, pero que de alguna manera, ¿no es cierto?, esta estructura desaparecedora, con discontinuidades, asimetrías, con otros objetivos, en determinado momento se reamplifican, aparecen, se reconstruyen de alguna u otra manera, ¿no es cierto? Ahora siempre está esa condición estructural, donde la violencia institucional se manifiesta en el desconocimiento, en el negar o poner en duda la condición de la víctima, y hasta, ¿no es cierto?, en la complicidad de los organismos del Estado como un elemento central para sostener la condición en el tiempo de persona desaparecida. Y las investigaciones que se van a generar a partir de esto, ¿no?, tienen que ver con esto. Tienen que ver con básicamente observar, analizar, tratar de descubrir las redes de relaciones que estructuran las desapariciones de personas. Eso es básicamente todos los investigadores que estamos vinculados a las ciencias forenses, que trabajamos en casos de desapariciones. El objetivo es lograr la identidad desandando toda la red de relaciones y estructuraciones que generan las desapariciones. Vamos a presentar ahora un poco cómo se estructuró esto en el terrorismo de Estado, porque es de alguna manera el momento de mayor visibilización de un Estado terrorista y de una estructura desaparecedora concretamente, como para tratar después también de vincular esas discontinuidades que podemos ver, ¿no es cierto?, en las problemáticas que se nos presentan en democracia, ¿no? Y en ese sentido, el Estado desaparecedor de la última dictadura cívico-militar se basó básicamente, ¿no es cierto?, en una serie de doctrinas que tenían que ver con la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Fueron doctrinas elaboradas en 1958, básicamente por lo que escribieron los militares franceses en el libro La Guerra Moderna, ¿no?, de Roger Trinquier. Ahí se ven de alguna manera en estas doctrinas de seguridad nacional cuáles eran las acciones, las estructuras, las espacialidades que iban a generar, ¿no es cierto?, las estructuras represivas que fueron aplicadas en las guerras de Argelia, Indochina, que tuvo Francia
todo lo que era la cuestión de los procesos de liberación de estos estados de la República Francesa. Y de alguna manera en la guerra moderna Roger Trinquier manifiesta, ¿no es cierto?, esta doctrina, donde básicamente la amenaza era la amenaza marxista, ¿no? La doctrina de seguridad nacional aplicada en toda América tenía que ver con que las amenazas marxistas debían entender, reconsiderar y redimensionar las estrategias, las acciones de la población, en el sentido de tratar de entender de que la protesta iba a equivaler a subversión, la disidencia, dice Roger Trinquier, iba a ser considerada traición, y mantener el orden público iba a ser un estado de guerra permanente, ¿no? Eso era lo que tenían que básicamente entender las estructuras de las Fuerzas Armadas para sostener estas doctrinas de seguridad nacional. Aquí lo vemos, ¿no es cierto?, en su libro La Guerra Moderna, donde esboza esta serie de elementos que, ¿no es cierto?, son elementos, bases, consideraciones, en los cuales desde la época de Onganía la mayor cantidad de las cúpulas militares argentinas iban a instruirse a Francia en esta guerra moderna, y a partir de ahí los militares argentinos empezaron a ser de alguna manera como el eje central de esa lucha en toda Latinoamérica. O sea, impartían cursos en los cuales asesoraban, educaban a militares de Latinoamérica en estos recursos, ¿no?, de instrucciones de las luchas contra las guerrillas, donde básicamente, ¿no es cierto?, se ponían todos los elementos a consideración que había que tener en esta doctrina de seguridad, ¿no es cierto?, nacional. Era fundamental el intercambio que hubo entre Argentina y Francia en términos de defensa, en términos militares, y también fueron fundamentales todas las intervenciones que se dieron a partir de estos instructivos a las cúpulas militares, ¿no? Donde básicamente estaba como objetivo para lograr este control, estaba presente, ¿no?, el suspender las actividades colectivas, controlar a la totalidad de la población mediante sistemas de inteligencia, controlar efectivamente el territorio, controlar los aparatos culturales, productores de sentido, tanto en su producción como en su circulación. En cada uno de estos puntos de vista se vieron las acciones concretas en la República Argentina, vinculado, ¿no es cierto?, sobre todo a, bueno, dividir el territorio en cuerpos de ejército, dividir y subdividir ese territorio en cuadrículas que tenían que ver, ¿no es cierto?, con todo lo que eran las áreas y zonas y subzonas de inteligencia. Cada subzona, Rosario, por ejemplo, era subzona 211, Santa Fe 212, eran lugares centrales de control de inteligencia que básicamente tenían como objetivo el observar el comportamiento y observar, ¿no es cierto?, cada uno de los movimientos de la población en general. En esto, digamos que los archivos intermedios, por ejemplo, de inteligencia, reabiertos, lo que demuestran era que básicamente tenían un control total de la población en el sentido de que cualquier persona que quisiese entrar a trabajar a cualquier tipo de trabajo, se le hacía un seguimiento, le llamaban de control social, ¿no?, entrevistando a los vecinos sobre el comportamiento, sobre lo que hacía esa persona. Había, digamos, toda una serie de dispositivos vinculados, ¿no es cierto?, a ese tipo de controles. Y también esto, ¿no?, de mantener la presencia militar en las calles, el hecho de sentirse vigilado, controlado, los operativos de registro permanente en la circulación pública, operaciones rastrillo, pinzas para todo lo que era la documentación en cuanto a la circulación y la movilidad de las personas, fueron los dispositivos que se utilizaron siguiendo todos los lineamientos, ¿no es cierto?, de esta cuestión de la seguridad nacional. Y se vio, ¿no es cierto?, expresado en toda su dimensión, también en controlar todos los aparatos culturales, productores de sentidos del Estado, desde canales de televisión, medios de comunicación en general, productoras de libros, productoras musicales, qué circulaba, qué se consumía en cuanto a
a este tipo de productos en cada uno de los espacios domésticos, ¿no? O sea, el hecho de los operativos rastrillo tenía que ver con meterse en el interior de las viviendas, de la vida cotidiana de la gente, ver su biblioteca, sus discos, los elementos de alguna manera que podía llegar a consumir como elementos de recreación, también eran vistos, ¿no es cierto?, por estas fuerzas como parte de todos estos aparatos, ¿no? Y también estas estructuras generaban, ¿no es cierto?, y se vinculaban en la construcción de que básicamente buscaban la adhesión o la inacción de la población, ¿no?, en cada una de las implementaciones de los dispositivos que se iban a utilizar, ¿no? En ese sentido, el otro texto que yo daba para leer, citaba para leer, era el de Gabriela Águila, que habla, ¿no es cierto?, menciona los distintos comportamientos, trata de analizar las distintas hipótesis de comportamientos de la población en general en la última dictadura cívico-militar, ¿no? Donde ahí plantea como que hay varios enfoques, o sea, enfoques que ponen a la población civil como que estuvo en inacción total por ser víctima del terror en su totalidad, ¿no es cierto? Eso era lo que dejaba o planteaba el tema de la inacción. Por otro lado, también eso sería una hipótesis de trabajo, ¿no? Un Estado que generó tal terror que prácticamente, ¿no es cierto?, generó tuvo como respuesta la inacción de la población. Otra de las cuestiones otra de las hipótesis que también se pretendió, ¿no es cierto?, analizar, es la de la complicidad de la población. En parte hubo una complicidad manifiesta de parte de las grandes estructuras de capitales que, ¿no es cierto?, adhirieron a la dictadura militar, financiaron, pusieron sus espacios a disposición para centros clandestinos de detención y generaron todas las estructuras de inteligencia interna para perseguir, ¿no es cierto?, a sus trabajadores. Y también, ¿no es cierto?, esa sería como otra de las hipótesis, pensar que hubo determinado tipo de complicidad o beneplácito por parte de la población civil, en el sentido de que la violencia en la década del 70 generó un estado tal de incertidumbre ya para 1975, donde el golpe militar vino, ¿no es cierto?, como un bálsamo de tranquilidad para un sector muy grande, ¿no es cierto?, de la población, que en parte adhirió a determinado tipo de políticas, propagandas de la dictadura, ¿no?, tendientes, ¿no es cierto?, a esta. Pero básicamente en esta adhesión o inacción, también estas estructuras desaparecedoras, lo que buscaban, ¿no es cierto?, era básicamente también poner la estigmatización, generar una estigmatización negativa de parte de las víctimas de la represión, poniendo sospechas sobre sus acciones, sobre su moral, política, grupos de pertenencias, identidades. O sea que se buscaba esta idea de que el desaparecido, el secuestrado, que el barrio viera, ¿no es cierto?, un movimiento, un operativo militar de secuestro, generaba esta idea de que, bueno, en algo podría llegar a andar. El hecho también de que los centros clandestinos estuvieran en determinado tipo de cercanías vinculados a la dinámica de la vida cotidiana de la gente también, daba como determinado tipo de colchón, ¿no es cierto?, para todas estas operaciones y para el despliegue de los dispositivos de las estructuras desaparecedoras, ¿no? Si desaparecía alguien era porque, bueno, a mí no me buscaron, lo buscaron a él, a mí no me jodieron, jodieron a otro porque se dice que estaba en esto, en lo otro, participaba o tenía cosas en las cuales, ¿no es cierto?, esa idea era la que iba a sostener en estos dispositivos la cuestión de la desaparición, ¿no? Fundamentalmente ese tipo de situación. Y conjuntamente con esto, en la Argentina se organizaron los espacios, ¿no? Los espacios de concentración de detenidos, los centros clandestinos de detención, y se diagramaron estrategias en cuanto a lo que tenía que ver con la desaparición de los cuerpos, pensando en una masividad, en la dimensión que tuvo la desaparición en la última dictadura cívico-militar,
esto se pensó, se sistematizó, se buscaron, ¿no es cierto?, las funcionalidades y las estrategias de desaparición, ¿no es cierto?, de los cuerpos. Los centros clandestinos de detención, como saben, han funcionado tanto en lugares públicos, que tenían espacios en su interior destinados a ser parte clandestinos, cercanos en general, que tenían una lógica de ubicación, que estuviese cercana a los lugares céntricos, que tuviera ingresos por distintos tipos de avenidas, que fueran de alguna manera algo que estaba presente y a su vez ocultaba cosas. Esa idea era una idea, ¿no es cierto?, también de esto que proponía Pilar Calveiro como en lo que manifiesta y en lo que oculta ese poder, ¿no es cierto?, desaparecedor. Los centros clandestinos fueron variando de acuerdo a los años de la dictadura militar, pero básicamente, ¿no es cierto?, cumplieron esta función de que eran el lugar de concentración de los detenidos, víctimas de los secuestros, y eran los lugares donde se ejercían todo tipo de acciones para poder extraer información. Y una vez que estos dispositivos, estos cuerpos represivos entendían que la tarea ya estaba cumplida, se definía, ¿no es cierto?, el destino final de estas personas que, bueno, lamentablemente, en la mayoría de los casos eran muertos y desaparecidos, un pequeño porcentaje era liberado y otro pequeño porcentaje era puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, o sea que se ponían de la situación de clandestinidad se los pasaba a determinado tipo de situación de oficialidad, ¿no? Y las estrategias de desaparición de cuerpos. En este sentido, concretamente, se tienen registradas 3 estrategias muy claras que funcionaron y tuvieron funcionalidad en distintos periodos, ¿no?, de la dictadura. Una de las primeras es la del simulacro de enfrentamiento y el ingreso de cuerpos NN en los cementerios. Esta estrategia ya venía aplicándose desde 1973, 74, empieza a ampliarse en 1975, pero a partir del 24 de marzo empieza a amplificarse de una manera geométrica, ¿no? Es tremenda la cantidad, ¿no es cierto?, de simulacros de enfrentamientos que van a tener una doble funcionalidad en cuanto al tema del objetivo de desaparición, ¿no? Por un lado, el simulacro de enfrentamiento iba a implicar una propaganda, ¿no? Una propaganda en términos de que los enfrentamientos se visualizaban en la prensa, entonces, de alguna manera, si el golpe militar tenía como objetivo combatir contra la subversión, de alguna manera se difundía que lo estaban logrando, ¿no? Y por otra parte también, estos cuerpos quedaban en la vía pública, o sea, estaban detenidos en clandestinidad mientras estaban en los centros clandestinos. Una vez que quedaban en la vía pública, había determinado tipo de burocratización de estos cuerpos, se tomaban huellas digitales, fotografías, y los jueces ordenaban inhumarlos como NN en los cementerios más cercanos. Con lo cual, la tarea de desaparición concreta, ¿no?, de tratamiento del cuerpo, prácticamente no tenía esa funcionalidad, no se tenían que hacer cargo los ejecutores del tratamiento del cuerpo para la desaparición. Directamente eran ingresados como NN en los cementerios por los distintos mecanismos del orden público, ¿no? Entonces, bueno, esto fue muy utilizado durante 1976, principios de 1977, incluso con fines propagandísticos, ¿no? Esta idea de vincular los enfrentamientos, ¿no es cierto?, a una forma de deshacerse de los cuerpos de las personas que habían sido secuestradas y detenidas ilegalmente. Otra de las estrategias de desaparición que utilizaron fueron las fosas clandestinas en los mismos centros clandestinos de detención. Esto se utilizó y está chequeado, comprobado, materializado, ¿no?, en lo que son los centros clandestinos de detención de La Plata, en el Pozo de Arana, en Tucumán, en el ex batallón de
de Arsenales Miguel de Ascuénaga, en el Pozo de Vargas, también en Puente 12, centros clandestinos que tuvieron, ¿no es cierto?, fosas de inhumación, de ejecución y de inhumación. Y esto se utilizó también durante 1976, 77, 78, y por último también se utilizó como dispositivo de desaparición lo que se conocen como los vuelos de la muerte también. Personas que estaban en los centros clandestinos eran derivados, ¿no es cierto?, estos aviones y vuelos de la muerte que arrojaban los cuerpos al mar. Esta estrategia sí está más vinculada a los periodos 1977, 1978, por el hecho de que ya empezaba a disminuir las publicaciones de enfrentamientos en los diarios por el tema de la organización del Mundial 78, ¿no? Digamos que no se podía presentar al país como un enfrentamiento permanente, diario, como pasaba, ¿no es cierto?, en la prensa previo a 1977-78, ¿no? Estos títulos de diarios subversivos, sediciosos prófugos, enfrentamientos, eran permanentes. Cualquier revisión de todos los diarios de la época, ustedes van a encontrar durante 1976 publicaciones de enfrentamientos diariamente, ¿no?, a lo largo y a lo ancho del país, de las principales capitales de las provincias, ¿no?, con toda una serie de detalles que generaban precisamente eso, ¿no?, un orden propagandístico de buscar adhesión a la última dictadura, ¿no?, que tuviera que ver con eso, ¿no?, con que el público en general tomara estos enfrentamientos como reales, o dudara, por lo menos dudara, no los daba como certeza de que eran ejecuciones. Y eso, ¿no es cierto?, generaba esto que buscaba y que planteaba Roger Trenquier, de que había que buscar determinado tipo de adhesión de la población, porque lo que se buscaba con dominar a un enemigo era controlar la población, dominar el territorio, y eran, ¿no es cierto?, los objetivos centrales de estos elementos. Y esto quedaba, ¿no es cierto?, registrado en determinado tipo de documentos que después, ¿no es cierto?, salen a la luz en todo lo que tienen que ver las investigaciones que buscan, ¿no es cierto?, darle identidades a todos esos cuerpos. Y se figuraba como enfrentamiento, debía burocratizarse, en ese sentido los sistemas de seguridad, todas las fuerzas represivas se caracterizan por ser altamente burocráticas, y quedaban, ¿no es cierto?, determinado tipo de constancias de atentados, de resistencias a las autoridades, ¿no es cierto?, que quedaban en los archivos de inteligencia, en los archivos de los consejos de guerra de los distintos cuerpos de ejército, ¿no?, del país. Para buscar, ¿no es cierto?, de alguna manera, toda esta poder dar, y como parte incluso de la resistencia, porque eso también es una de las estrategias que generan estos poderes y estas estructuras desaparecedoras. Uno de los impactos que genera, una de las acciones que genera inmediatamente es la resistencia, ¿no? Y si bien distintos organismos durante todo el periodo 1976-1983 se visibilizaron como resistidores y sistemas de resistencia a esta dictadura con determinado tipo de denuncias, ¿no es cierto?, es a partir de la recuperación de la democracia donde se empiezan a vislumbrar una demanda de investigaciones, una demanda de memoria, de verdad, de justicia. Entonces, bueno, ahí las instituciones educativas, las instituciones científicas, la justicia, empiezan a ser los ejes fundamentalmente vinculados a todas las asociaciones, organismos de familiares, vinculados, ¿no es cierto?, a la resistencia por saber, ¿no es cierto?, una verdad. Estos espacios, obviamente, y como lo define Gabriela, ¿no?, los estudios sobre la memoria se han convertido en una vía de entrada privilegiada para el análisis del pasado más cercano, tanto en sus territorios, que parecen superponerse, compeliendo historiadores, sociólogos, filósofos y epistemólogos a insistir tanto en sus notas distintivas como en su filiación. Pero también el pasado reciente y los estudios sobre memoria son un campo político, sin duda que son un campo político de tensión y producción de sentido en disputa permanente, ¿no? Entonces, bueno,
Obviamente que no tenemos que hablar de una memoria, vamos a hablar de memorias, de resistencias, de organismos, de ciencias, de justicia, y las luchas que se empezaron a generar, a emplazar, si bien desde 1976, varias de ellas, 77, que básicamente buscaban esto, ¿no? La visibilización de lo que se pretendió ocultar, ¿no? Y todas las luchas y tensiones de esto que esas estructuras desaparecedoras generaron o pretendieron mantener oculto a lo largo del tiempo, ¿no? Que era una parte fundamental de lo que definíamos como estructura desaparecedora, ¿no? Que el objetivo es sostener en el tiempo la figura de la desaparición. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con todas las manifestaciones, exigencias que empieza a haber, ¿no es cierto?, y las organizaciones, organismos científicos, judiciales, jurídicos, que van a intervenir, ¿no es cierto?, en estos espacios, dialogando, construyendo, generando todos los procesos vinculados a la memoria, a la verdad, a la justicia, ¿no? Desde ese punto de vista, uno de los organismos que surge es el equipo argentino de antropología forense, básicamente, bueno, 1984, con el objetivo, ¿no es cierto?, y a pedido de los organismos, de familiares, a pedido de parte de la sociedad víctima de ese terrorismo de Estado, ¿no es cierto?, que buscaba en la ciencia la posibilidad de poder dar respuestas al hecho de si se podía o no eh, a partir de restos esqueletales, identificar. Un poco tratando de salir de esta lógica que presentábamos en la fotografía de una sábana con restos, en los cuales se pretendía decir, bueno, no se puede hacer más nada, están desaparecidos y punto. La antropología forense surgió con este objetivo, darle identidad a los restos esqueletales, se nutre de todas las ramas de la antropología social, física, la arqueología, y su vinculación con la justicia en la República Argentina tiene que ver con la búsqueda de desaparecidos víctimas del terrorismo de Estado, pero en el mundo anglosajón, ya a partir de 1945, 1950, ya se habían generado toda una serie de tratados sobre antropología forense que tenían por función identificar soldados que habían desaparecido en los distintos frentes de la Segunda Guerra Mundial, después técnicas aplicadas para soldados desaparecidos en Vietnam y otros frentes de batalla, sobre todo de las grandes potencias del norte, ¿no? Y para esto se van a plantear etapas de trabajo. La preliminar, que tiene que ver con el relevamiento de fuentes escritas, orales, expedientes, prensas, documentos oficiales, todos los elementos que nos permitan armar un cuadro un cuadro de los cuales se puedan generar hipótesis. Y esto generó entrevistas a todos los familiares de desaparecidos, generó textos, tanto periodísticos como textos de la CONADEP, el Nunca Más, que, ¿no es cierto?, generaban toda una gran cantidad de información sobre las condiciones, situaciones de secuestro y desaparición de las personas, ¿no? Básicamente es una etapa que nos permite generar las hipótesis de búsqueda acerca de quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿no es cierto?, desapareció. En este sentido, las entrevistas es el lugar primigenio, todo lo que se pretendió ocultar, lo que no se podía hablar, lo que estaba restringido a un círculo de códigos muy, muy pequeños, empezó a amplificarse para poder empezar, ¿no es cierto?, a dar luz y a desandar las estructuras. Las entrevistas, las condiciones, las fotografías, hasta las características físicas del familiar desaparecido eran motivo, ¿no es cierto?, de empezar a llenar cuadros y cuadros y cuadros para saber exactamente quiénes eran las víctimas precisamente de estas represiones. Bueno, y fundamentalmente también, no solo las entrevistas, sino que también buscar todo lo que tenía que ver con la documentación vinculada a la represión. En ese sentido, las burocratizaciones que se hacían, los ingresos de inhumaciones CNN en los cementerios, fotografías de morgue, fotografías de procedimientos y lo que se figuraba como enfrentamientos en los distintos periódicos, es parte fundamental, ¿no es cierto?, de este armado
para generar hipótesis de búsqueda concretas sobre un universo del cual no se duda. El universo del cual no se duda es el universo de los familiares de personas desaparecidas, quién es el desaparecido y todo demás, y esta es la información que tenemos que vincular con los restos esqueletales para poder generar identidades. A partir de tratar de establecer esta sistemática y estos dispositivos de la represión, lo que guía es a la etapa arqueológica, o sea, la etapa arqueológica, la arqueología básicamente tuvo siempre por objetivo ubicar y describir contextos, ¿no?, del pasado. Para estos casos es los contextos de inhumación o deposición de los restos, en qué contextos materiales están los restos de personas desaparecidas, y aquí un poco lo que deducíamos de la información preliminar era que restos de personas desaparecidas iban a estar en las tumbas de NN de todos los cementerios del país, de la mayor cantidad de cementerios del país, o iban a estar también en fosas de inhumación clandestinas en los mismos centros clandestinos de detención. O sea, estos eran los dos espacios concretamente materiales de búsqueda de restos de personas desaparecidas. Sobre restos de víctimas de vuelos de la muerte, es muy difícil tratar de establecer algún tipo de búsqueda, pero hubo casos en los cuales los cuerpos de víctimas de vuelos aparecieron en las costas tanto de Argentina como Uruguay, y estos restos fueron inhumados como NN en los cementerios de los partidos de la costa argentina y los partidos de la costa uruguaya, con lo cual permitió la excavación, recuperación e identificación de algunos de estos restos de víctimas de vuelos de la muerte, ¿no? El objetivo de la arqueología es ese: ubicar, describir los contextos de inhumación, depositación de restos, excavar y registrar con todo el grado de detalle que requiere las técnicas arqueológicas, ¿no? Y esto tiene que ver con dispositivos que me permiten registrar, filmar, tener una idea concreta, cabal y una descripción total del lugar del hecho, por un fundamento central, que es que no es reproducible este tipo de práctica, ¿no? O sea, la excavación, una vez que se realiza, destruyó lo que era la escena original, ¿no? Entonces, para tratar de transportar todo este contexto original a un laboratorio. Por lo tanto, el grado de detalle de descripción debe ser certero. Tenemos que determinar no solo si son inhumaciones individuales, múltiples, sincrónicas o diacrónicas, sino también si el lugar es un lugar de ejecución, es un lugar de matanza, es un lugar, ¿no es cierto?, solo de deposición, si es un lugar de inhumación primario o secundario. Son todos los elementos que debemos dilucidar con las técnicas de recuperación arqueológica. Para embalar y exhumar y embalar la totalidad de materiales de interés para la causa, que comprenden tanto los restos óseos de todos los elementos asociados. Generalmente el contexto que tenemos de víctimas de terrorismo de Estado son restos esqueletarios de personas jóvenes con muerte violenta, donde tienen asociados tanto en muchos casos sus ropas como todo lo que tiene que ver con proyectiles de armas de fuego, como la metodología más utilizada para dar muerte a estas personas, ¿no? Una de las cosas también que se registran como parte de la etapa arqueológica es toda la información que pueda estar vinculada a dónde haya funcionado los centros clandestinos de detención. Esto tiene que ver con tratar de hacer una perspectiva de evolución histórica de los lugares en los cuales tenemos que intervenir arqueológicamente. Y esto significa básicamente tratar de ver qué es lo que estaba entre 1975 y 1983 y qué elementos pudieron generar, ¿no es cierto?, determinado tipo de variantes en estos lugares. Por ejemplo, esto es la Escuela de Mecánica de la Armada, la EXMA, en Buenos Aires. Había una denuncia de que los cuerpos eran incinerados en esta costa. La costa entre 1978 y la actualidad cambió aproximadamente por 800 metros, se le han ganado al Río de la Plata. Por lo tanto, son documentos que nos permiten organizar también las búsquedas, son elementos centrales
de documentación que tiene que estar a disposición, ¿no es cierto?, de los investigadores de cada uno de los espacios en los cuales se va a intervenir. Y después, a diferencia también de esa fotografía que veíamos, donde exhumaron sin ningún tipo de metodología y se le mostraba a los familiares los restos todos mezclados y fragmentados, las técnicas de recuperación arqueológica son todas las técnicas que respetan la recuperación de estos registros, que son frágiles en sí mismos, ¿no? Como para poder tener una reconstrucción del lugar del hecho total. Esto es en Arana, donde básicamente Arana en La Plata, donde se los ejecutaba y se quemaban los cuerpos, ¿no? En el mismo centro clandestino de detención. Esta fosa es en Tucumán, fosas comunes en el batallón de arsenales Miguel de Ascuénaga de Tucumán, trabajos en cementerios, en los distintos cementerios, las tumbas NN de ingresos que tenemos entre 1975 y 1983 son relevadas, analizadas, para ver, y excavadas para ver si corresponden o no a víctimas de terrorismo de Estado. Y después, bueno, fosas individuales, fosas comunes en los distintos sitios que nos toca, ¿no es cierto?, excavar como parte de estas estrategias antropológicas vinculadas a la justicia para identificar, ¿no? Nos encontramos con todo tipo de contextos en todo tipo de situaciones. Después viene la etapa de laboratorio. Desde los restos esqueletales se puede determinar el sexo, si es hombre o mujer, se puede estimar la estatura, la edad, se estiman también las causas de muerte, se trata de analizar las causas de muerte, y después viene una etapa genética que nos permite, ¿no es cierto?, a partir de los bancos de datos genéticos de familiares de personas desaparecidas, con el análisis genético de los restos que se encuentran, vincular esas historias que nos brindan los familiares con los restos esqueletales, con lo cual logramos una identidad, y logrando una identidad es, digamos, de alguna manera, es la disposición de las ciencias, de todas las ciencias forenses, de toda la construcción de disciplinas técnicas, científicas, sociales, que yo las tomo básicamente como formas de resistencia a ese estado desaparecedor, ¿no? Ese poder desaparecedor son las formas de resistencia porque permiten la identificación y visibilizar lo que se pretendió, ¿no es cierto?, ocultar. Con la restitución, con la identidad y la restitución, ese abrazo pendiente, ese ritual de muerte que quedó trunco, ¿no es cierto?, en determinado momento, logra concretarse, generando, ¿no es cierto?, una parte humanitaria central de nuestro trabajo, que es básicamente restituir los restos a los familiares para que le den la inhumación que corresponda, que consideren de acuerdo a todas sus tradiciones, cerrar determinado tipo de historia y a su vez, ¿no es cierto?, también reconstituir todo lo que tiene que ver con la visibilización de la historia de vida de esa persona. El abrazo pendiente, yo utilizo esta metáfora porque básicamente una vez que se identifica y se pone a disposición la identificación al familiar, una de las actitudes corporales es abrazarse a los restos, abrazarse al féretro, al cajón, ¿no? Y es como que ese abrazo que quedó pendiente en su momento puede, ¿no es cierto?, concretarse a partir de la identificación. Y otro de los elementos centrales del trabajo de todas estas disciplinas científicas es básicamente también la declaración en los tribunales, ¿no? Ante todos los delitos de lesa humanidad, la exposición de la parte científica que busca, identifica, no solo describiendo todos los procesos de identificación, sino también tensionando los discursos de las defensas, en muchos casos de que las defensas más que nada lo que ponían a consideración, la defensa me refiero de los represores, es esta idea de que no fue un plan sistemático, que fueron desbordes, excesos de algunos de sus elementos, que fueron enfrentamientos, y de alguna manera en los juicios esos argumentos son tensionados por estos argumentos científicos que están planteando la sistematicidad de los procederes y que no fueron enfrentamientos, sino que fueron, ¿no es cierto?,
ejecuciones en muchos de los casos, en la mayoría, ¿no es cierto?, de los casos que se presentaban como enfrentamientos. Ahora bien, este momento, esta edad de oro que decía Juan José Saer, de las estructuras desaparecedores, de la violencia, del terrorismo de Estado, ¿no? De alguna manera también nosotros, más que para analizar las desapariciones en democracia, también tenemos que plantear determinado tipo de discontinuidades en estos procesos, no rupturas, ¿no? Me refiero a esta idea, ¿no?, de que, bueno, por cuestiones que tienen que ver con la inoperancia, las adjetivaciones negativas, las violencias institucionales, que de alguna manera tienen sustratos en las instituciones de la democracia, sustratos que son precisamente de estos periodos mucho más autoritarios. Eh, Cuando analizamos, y en los casos que nos tocan trabajar sobre desapariciones recientes, vemos algunos elementos vinculados precisamente a esas estructuras, ¿no? Que tienen que ver básicamente con esto, ¿no? Por ejemplo, el caso Luciano Arruga, un chico que desaparece en La Matanza, en el partido de La Matanza. Su cuerpo estuvo 7 años inhumado como NN en un cementerio y desaparece en el 2009. Entonces, bueno, son cuestiones que, ¿por qué permaneció como NN en un cementerio? Básicamente también por determinado tipo de inacción de las instituciones que tenían que dar respuesta, porque el chico estaba de alguna manera adjetivado, estigmatizado negativamente, como un menor que robaba, como que le dijeron a los familiares de que ya iba a aparecer, que debía estar con su bandita. Lo concreto fue que en ningún momento el Estado generó un pedido de informes, una comparación entre los ingresos de NN a los cementerios y las huellas de quien se estaba buscando, sobre todo por el hecho, ¿no es cierto?, de que al chico pobre, estigmatizado negativamente, por una serie de elementos y adjetivaciones que se dan, ¿no es cierto?, en estos casos, esto es, digamos, también parte de las violencias institucionales, más allá también de que este chico fue víctima de acoso policial, o sea, de fuerzas represivas del Estado, permanentemente. En el caso de Daniel Solano, en Choel de Choel, como para dar algunos ejemplos, ¿no?, sucede algo similar. En este caso, Daniel está desaparecido, ¿no es cierto? Y se lo trató de vincular con el hecho de que tenía adicciones al alcohol, de que era violento, que una noche en un lugar, en un boliche de Choel se peleó con la policía y que a partir de ahí lo primero que se dijo, ¿no es cierto?, fue que se había trasladado, se había tomado un colectivo para irse del lugar, que se fue a San Juan, a otro lugar, ¿no? Un trabajador golondrina de una comunidad guaraní de Tartagal. Nadie supo dar en ese momento, ni quiso dar ningún tipo de respuesta al caso, obviamente. Su padre tuvo que trasladarse de Tartagal a Choel para generar algún tipo de resistencia y visibilización del caso, que ya estaba siendo directamente cerrado. Se estigmatizó a Daniel por toda una serie de elementos que son parte también de esa violencia institucional y de esas estructuras productoras de sentido, ¿no es cierto?, que hacen que de alguna manera estas víctimas tengan algún grado, ¿no es cierto?, de responsabilidad en el hecho de su desaparición. Es como increíble decirlo, ¿no?, pero lo que se trata de presentar es como que hay determinados sectores, comportamientos, grupos que podrían llegar, ¿no es cierto?, a desaparecer por su pertenencia a determinado tipo de grupo, actitudes, cuestiones que pasan, ¿no es cierto?, por determinado tipo de adjetivaciones negativas. El caso de Paula Perazzi, que es un caso incluso de mayor violencia institucional, me refiero a que no se consideró como un caso de desaparición forzada, cuando la mayor cantidad de imputados era precisamente miembros de la fuerza de seguridad. Se decía que en realidad si no estaban imputados en el hecho concreto del secuestro y la desaparición no podía ser considerado como un caso tal. Pero bueno, básicamente en primera instancia
se los deja libres a todos los imputados, tanto personal de la policía como civiles que estaban involucrados en este caso, pero básicamente también una violencia institucional que partía de la idea de poner, ¿no es cierto?, en duda la condición moral también de la víctima, Paula Perazzi, ¿no? Decir, bueno, lo primero que le dice el juez al padre, Alberto, y a la madre es que, bueno, que su hija tenía relaciones extramatrimoniales, que, bueno, que tenía una condición que en el pueblo generalmente se la califica como que era una atorrante, una loquita, ¿no? Que ya iba a aparecer cuando se le pasara lo que le había sucedido, por lo tanto tenía que esperar que aparezca, que no iba a haber prácticamente ningún dispositivo del Estado que tendiese a la búsqueda. Esta hipótesis la sostienen durante prácticamente 3 años, hasta que empiezan, ¿no es cierto?, las actuaciones tratando de buscar algún tipo de rastro seriamente, ¿no es cierto?, de Paula, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, estas visibilizaciones, ¿no es cierto?, de estos elementos, generaron, ¿no es cierto?, esta idea de las, más que rupturas, determinado tipo de discontinuidades, ¿no? Discontinuidades en el sentido de que disponer de los dispositivos en la mayor cantidad de casos de desapariciones recientes están involucrados personales de la fuerza de seguridad, es un elemento vinculante, ¿no es cierto?, a esas estructuras de gran magnitud del Estado terrorista, ¿no? Pero bueno, que subyacen en muchas de las estructuras policiales provinciales, subyacen todavía esas ideas, ¿no? La cuestión de adjetivar negativamente a las víctimas, adjetivarlas negativamente en cuanto a que se pone siempre un halo de sospecha sobre las víctimas, sobre su comportamiento, su grupo de pertenencia, su disposición y su identidad política, ¿no? Son elementos, ¿no es cierto?, que están de alguna manera también vinculados y conjugados para esta idea de sostener en el tiempo la condición de desaparecido. Bien, sostener en el tiempo la condición de desaparecido, lo que da siempre márgenes de dudas permanentes, con los cuales, vinculados a una justicia que todavía, para estos casos, sigue siendo extremadamente positivista. ¿Positivista en qué sentido? Que sigue exigiendo, a ver, dame una prueba de quién apretó el gatillo, dónde están las huellas digitales, de quién mató, ¿no es cierto? Y bueno, esos son elementos, ¿no es cierto?, que hacen básicamente también a que es muy difícil juzgar las responsabilidades en casos de desapariciones de democracia, ¿no? Hay que tener, o se busca también, determinado tipo de construcción en el cual parte de esa violencia institucional es esa justicia positivista, ¿no? Que decir, bueno, si no me traes un elemento, si no me traes una prueba, pero quienes son los encargados de buscar esas pruebas son los que están vinculados al caso de desaparición, ¿no es cierto?, genera una tremenda violencia institucional que la padecen sobre todo todos los familiares. Ahora bien, ¿qué otro elemento tenemos no de ruptura, sino de discontinuidad? Las resistencias. Las resistencias también es otro elemento que ante la desaparición, todos estos casos que mencioné como ejemplo generaron resistencias que lo primero que buscaron era seguir sosteniendo la visibilización del caso. Si hubiese sido por las estructuras de poder, se iba a pretender invisibilizar el caso. Así como invisibilizan el cuerpo, pretender invisibilizar el caso, pero la respuesta inmediata en los casos de Daniel Solano, Luciano Arruga, Paula Perazzi, hubo una gran visibilización, Facundo Astudillo Castro, Santiago Maldonado, y todos los casos que se les puedan, ¿no es cierto?, generar o que podamos recordar o traer a colación aquí en este encuentro, en esta charla, todos generaron, ¿no es cierto?, esa resistencia, que son los caminos que le están marcando al Estado, un Estado que sigue sosteniendo en sus fuerzas represivas determinado tipo de estructuras, ¿no?, represivas, autoritarias y desaparecedoras, siguen sosteniendo o haciendo una tensión fundamental en esta disputa de poder por visibilizar, ¿no es cierto?, a estas víctimas. Este mismo proceso en la Argentina
La semana pasada estuvimos hablando en un taller con Carolina Robledo, que hace todo el análisis en México, ¿no? De desapariciones en México, y lo que coincidíamos, que estas mismas estrategias, en México ni hablar de la amplificación, México tiene en democracia 70.000 desaparecidos. Alguien mencionaba ahí los 43 de Ayotzinapa, sí, obviamente. Todo lo que tiene que ver con los 43 de Ayotzinapa pasa por estos mismos carriles. Están todas las fuerzas del Estado, todas las fuerzas represivas implicadas, la policía municipal, la policía estatal, el ejército. 43 chicos, imagínense por un segundo que 43 chicos de escuela secundaria desaparecen de Iguala. Iguala es como sería el equivalente a la ciudad de Rosario para México, una de las segundas ciudades más grandes. Imagínense que un domingo a la tarde de la terminal de ómnibus de Rosario te desaparecen 43 chicos y nadie sabe absolutamente nada. Uno de los lugares de enfrentamiento fue el Palacio de Justicia, enfrentamiento donde paran al colectivo, ejecutan a varios chicos enfrente del Palacio de Justicia, que tiene cámaras en todos los ángulos, y esas cámaras no decían, no se pudieron recuperar nunca qué contenían esas cámaras, o sea, todas esas fuerzas involucradas. O sea, con Carolina coincidíamos que estos dispositivos desaparecedores están de una u otra manera presentes en todos los procesos de desaparición que se continúan dando en Latinoamérica, ¿no? Y en México ni hablar de estas magnitudes. También para los 43 chicos de Ayotzinapa se puso de manifiesto el tema se pusieron esto de poner en duda a las víctimas. En realidad hubo una hipótesis que trató de marcar que estos chicos estaban vinculados a carteles de narcotráfico en el estado de Guerrero, ¿no? Con lo cual también dice, bueno, pero si estaban vinculados, ¿a qué llevan todas estas acciones de adjetivación negativas de las víctimas? Básicamente a lograr una inacción o una duda de parte de la población en general, ¿no? Decir, bueno, a ver, salgo a marchar por esto, pero si estaban vinculados a esto, ¿cómo voy a salir a marchar, a pedir, a exigir justicia por esto? Y lo que hace, ¿no es cierto?, pone permanentemente en tensión estos discursos y estos juegos. Bueno, ya hablé una hora. Voy a ver ahora el chat de preguntas y después abro, ¿no es cierto?, este espacio a discutir, a charlar, que me parece que va a ser lo más interesante. A ver, Franco Leonel, desde la antropología, ¿qué podemos hacer con las policías y la AFI? ¿Propondrías disolverlas o reformar dichas instituciones? ¿Qué otras propuestas de prácticas simbólicas y políticas populares podrían reemplazarlas? Me parece que, bueno, mis respetos a la ministra de Seguridad, que es antropóloga, ¿no? Y yo, desde la antropología, yo creo que básicamente, más que desde la antropología, es desde la multidisciplina y de la población en general, ¿no es cierto?, generar otro tipo de policía y otro tipo de AFI. Hoy lo que puedo decir de las policías provinciales, y que en esto tienen toda una cuestión de una deuda de parte de todas las estructuras del Estado con la población, que es que las policías son administradoras del delito. O sea, son administradoras del delito y eso es muy evidente, lamentablemente, ¿no? Y mientras no cambiemos esto, y esto tiene que ser con una autoridad, una legitimidad política muy fuerte, vamos a estar, ¿no es cierto?, en permanentes problemas. En el hecho de que es un poder el que han generado todas las policías locales muy fuerte que pone en riesgo permanentemente las continuidades políticas. O sea, fíjense hasta dónde se vinculan, ¿no es cierto?, todas estas estructuras. Yo creo que en México hubo, y esto tiene que partir de las experiencias, en México se empezaron a organizar policías comunitarias, o sea, policías comunitarias que eran civiles, que se preparaban, tenían una condición, una mirada, ¿no es cierto?, en la cual no salían de las escuelas de policía tradicionales, sino que básicamente generaban la seguridad a las pequeñas poblaciones, a las comunidades, desde prácticas que eran acordadas, ¿no es cierto?, por los pobladores. Pero obviamente de una perspectiva no de matemos a esto, matemos al otro, sino que totalmente respetuosas
de todas esas tradiciones y que no se inmiscuyan en lo que tiene que ver con las estructuras delictivas que hoy tienen, ¿no es cierto?, las autoridades. Y me preguntabas por la AFI. Bueno, la AFI también, los dispositivos de inteligencia, cuando yo hablo de discontinuidades más que de rupturas de esas estrategias represivas, voy básicamente a que cambiaron los objetivos de control de inteligencia, de controles institucionales, esos objetivos y cambian obviamente las víctimas. Roger Trinquier planteaba que la seguridad nacional pasaba por combatir al marxismo, ¿no? Y bueno, había que poner todos los dispositivos en eso. Hoy cambiaron, pero estas fuerzas de inteligencia obviamente también están a disposición muchas veces de tratar de controlar básicamente todo tipo de construcción social que resista determinado tipo de prácticas, ¿no? Y determinado tipo de prácticas muy asimétricas de parte de estructuras, sobre todo que son, yo pondría, ¿no es cierto?, como estructuras extremadamente explotadoras de sistemas económicos, bueno, muy, muy fuertes. Pero la AFI tiene también, o tenía, esperemos que sea este el verbo, tenía, ¿no?, utilizado en pasado, estructuras también muy, muy oscuras y muy vinculadas a todo tipo de práctica, hasta podríamos decir mafiosas, ¿no?, de tíndoles mafiosas, ¿no? Franco, bueno, León en las cámaras como dispositivos de control en su sentido más literal y ahora en una posición dilemática a la hora de gestionar la pandemia, cuando la oposición moviliza lo peor de determinadas conductas sociales que impiden que el sistema no colapse, ¿no? Bueno, en ese sentido sí, las pandemias, y como todas crisis, van a sacar parte de lo peor de la población. Tenemos una... yo, José Pablo Feynman, ¿no?, decía, bueno, cuando hablaba en su libro La sangre derramada, es como que tenemos un ADN de una violencia realmente y un autoritarismo que en un sector de la población argentina todavía se sostiene y se manifiesta en determinados casos de una manera brutal. Me refiero a brutal en esos discursos, hay que matarlos a todos, hay que, bueno, que sale realmente lo peor de lo peor. Pero bueno, en ese análisis de la sangre derramada venimos de un estado, de la construcción de un estado genocida, de un estado violento, de una tradición donde todos los conflictos se resuelven con sangre en la Argentina, con sangre de grandes grupos. Digamos que hay un componente y una construcción que yo no diría parte de ADN, yo creo que determinados sectores del poder sacan a reducir y utilizan, por eso hablo de amplificaciones y disrupciones en esas estructuras, ¿no? Lo sacan a reducir en determinados momentos, ¿no? Amplifican esos discursos como para que calen hondo, ¿no es cierto?, en la población. Y obviamente que atentan contra las instituciones y atentan también contra las democracias. Hace poco hablábamos de las fragilidades de las democracias latinoamericanas y sobre todo los procesos que vimos en Brasil, en Bolivia, ¿no? En procesos que vemos que hacen, ¿no es cierto?, y sacan a relucir esos discursos que parecían que estaban, ¿no es cierto?, ya superados. También eso lo vemos cuando en estos últimos 4 años del gobierno macrista se sacaba a relucir la teoría de los 2 demonios, por ejemplo, teoría que yo pensaba que ya estaba superada, que todo lo que fue el trabajo en escuelas, educativos, en universidades, toda esa construcción logró superar el discurso o la teoría de los 2 demonios. Lo vemos que no, que está presente, se amplifica en determinado momento, pone en duda si son 30.000 o no, sacan a reducir el tema de los números y sacan a relucir también la cuestión de que, bueno, los otros eran delincuentes también y que todo lo que se juzga en definitiva es político, cuando básicamente lo que se juzga es terrorismo de Estado, es la acción ilegal de los estados contra la población civil, haga lo que haga la población civil y esas responsabilidades, ¿no? Entonces, bueno, cuando pensamos que ya
fueron superados esos discursos, vemos que no, que están todavía presentes y son parte, ¿no es cierto?, de nuestras estructuras. Como también cada vez que acudimos a una desaparición reciente de víctimas de desaparición forzada, ese nunca más, que es una bandera, ¿no es cierto?, de lucha, como dijimos, bueno, superamos la época de oro de la violencia, ¿no?, que diría José Saer con el nunca más. Ese nunca más se resquebraja en la medida que hay cada uno de los desaparecidos que tenemos también en democracia, y los cuales fueron desaparecidos bajo dispositivos muy similares a los del terrorismo de Estado, ¿no? Pensemos en Julio López, hay una desaparición también que es similar a las que se producían en dictadura, es cuando fue el copamiento del regimiento de la Tablada en 1969, varios integrantes de las fuerzas que ocuparon el regimiento de la Tablada están desaparecidos y bueno, o sea, también todo lo que se genera alrededor de ellos, que fueron ejecutados y enterrados clandestinamente en algún lugar de Campo de Mayo, ¿no? O sea, en plena democracia ya estaban actuando también esas mismas estructuras, ¿no? Rubén dice, bueno, recuerdo un intento de cambio de la policía de la provincia de Buenos Aires por Ranial y la resistencia fue terrible. Son muy fuertes, ¿no es cierto?, muy fuertes las estructuras policiales, a tal punto que ponen permanentemente en duda, acá en la provincia de Santa Fe, es muy evidente, ¿no es cierto? Yo soy de una zona que es San Lorenzo, una zona industrial, portuaria, donde pasa básicamente prácticamente la mitad de la riqueza del país entra y sale por aquí, por estos lugares. Y bueno, la vinculación en desapariciones, en puertos secos, en narcotráfico, en juego clandestino, en trata de personas, es parte, ¿no es cierto?, de esa estructura policial. Y digamos que políticamente hay una vinculación en el sentido de que la resistencia a eso, tratar de cambiar eso, implica que pueda ser muy frágil el sostenimiento en el poder del político de turno. Quiero decir con esto que te pueden hacer un desastre hablando mal y pronto, ¿no? Te pueden matar pibes, pueden ir a hacer delitos que tengan una alta sensibilidad social y que pongan, ¿no es cierto?, en duda al político de turno. Por lo tanto, yo creo que hay ahora varios estudios y varios investigadores sociales que están trabajando en el tema policía. Vi el texto que publiqué junto con nuestro director de la escuela, Nicolás Barrera, ¿no?, toda la cuestión de las policías, y hay varios investigadores trabajando desde las ciencias sociales en esas sistematicidades de las policías provinciales y las fuerzas represivas, ¿no? Y Solda comenta, bueno, la antropología jurídica trabaja lo que son las fuerzas de seguridad y el oficio, labor policial. Recomiendo los textos de Frederick, sí, por supuesto que sí. Siguiendo con esta línea de discurso, todo lo que son los textos de Frederick, antropólogos, cientistas sociales que están haciendo trabajo de campo con organismos policiales me parecen fundamentales y que dan una base central en cómo tratar, ¿no? Marcelo Saín, el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, digamos, tuvo un estudio y está acompañado de gente muy estudiosa de las fuerzas policiales, y fue el creador de la Policía Aeroportuaria, que es una de las policías más reconocidas en términos de su idoneidad, transparencia, bueno, o sea, pero sigue siendo muy difícil, ¿no? Sí, totalmente. Franco, bueno, Miriam Bregman, el Canyon criticaron a la ministra de Seguridad, me parece, bueno, ya son cuestiones que, bueno, me parece que falta poner en la agenda política y mediática nacional la cuestión que no se reduce a la coyuntura, no. Estoy totalmente de acuerdo que es una cuestión estructural, que es estructural, que siempre va a haber chicaneos políticos de un lado y de otro como parte de estos discursos, pero creo que no es un espacio para que lo discutamos aquí. Isolda, yo tengo una consulta por hacer, cuando quieras, Isolda, bueno, y el ministro santafesino actual parece que está dando una lucha importante que hay que valorar. Sin duda creo que puede ser así, o por lo menos en principio uno tiene que tener un pensamiento donde, bueno, no dudemos de entrada, sino que básicamente pongamos una cuestión de que esto se podrá cambiar.
Yo lo que veo son estructuras muy fuertes, las estructuras policiales que heredaron lo peor, si se quiere, de toda la tradición autoritaria y dictatorial que hemos tenido, que es un debe muy fuerte de la democracia, el tratar de recomponerlas y que estén al servicio precisamente de la sociedad, que es lo que deben hacer. Ahora, si me preguntan qué es lo que propongo yo, realmente no es mi especialidad. Yo lo que veo fundamentalmente es que en este tema que nos trata, sostener en el tiempo una desaparición implica, en todos los casos, lamentablemente, que estuvimos analizando y trabajando, y en los cuales trabajamos como equipo de antropología forense, están vinculados personales de las fuerzas de seguridad, tanto provinciales como federales. Y lo cual, ¿no es cierto?, permite plantear esta idea o esta hipótesis de trabajo de que estamos ante discontinuidades más que ante rupturas con esas estructuras desaparecedoras de la dictadura. Y esto está vinculado también a varios casos de Latinoamérica, ¿no? Así que bueno, estoy a disposición para que podamos charlar si quieren más que escribir en el chat. Les dejo el micrófono a ustedes, a los organizadores, a quien quiera preguntar, ¿no? Isolda quería hacer una pregunta, así que bueno, bienvenida Isolda. Hola, ¿cómo va, Juan? Bien. Te quería hacer una consulta en relación a esto que estabas planteando de las continuidades y discontinuidades y no hablar de rupturas. Yo pido disculpas, todavía no pude leer la bibliografía, capaz que eso ya está plasmado ahí en los textos, pero quería saber si nos podías recomendar algún texto sobre ese tema, porque la verdad es que a mí me serviría muchísimo para un trabajo que estoy haciendo de la Facu. Sí. Y a eso le quería sumar 2 pedidos más. Esta cuestión de que planteabas de que en el 77 y en el 78 baja un poco en la prensa el plasmar la lucha antisubversiva, porque, bueno, en relación al Mundial, quería saber si también había algún texto sobre eso. Yo la verdad lo que vengo leyendo es a Cora Garmanic, Sí. pero ella trabaja más en relación a la acción psicológica. Entonces, bueno, si hay algún texto en relación a eso, la verdad que me serviría un montón. Y lo último, que también es un pedido, en una de las imágenes de la presentación que vos estuviste pasando, está como una imagen del texto del Ejército de Instrucción en la lucha contra la guerrilla. Quería saber si es de Roger o... Roger Trinquier. Ok. Sí, la bibliografía, yo les voy a pasar el texto de Roger Trinquier, escrito en español, donde figuran cada uno de estos dispositivos, ¿no? Que básicamente fueron los dispositivos que utilizó la última dictadura militar, bajo todos estos criterios de la guerra moderna. Todos los ejércitos latinoamericanos fueron instruidos por este ejército francés, la Escuela de las Américas, que tenían todos instructores franceses, sobre todo los dispositivos que desplegaron, ¿no? En secuestrar, torturar, extraer información, que la lucha iba a ser, ¿no es cierto?, no contra un ejército definido, sino que era contra la población en general. Y esto un poco, todos los manuales de lucha antisubversiva contra la guerrilla del ejército argentino estaban fundamentados en este tipo de textos. Después, bueno, sobre rupturas y discontinuidades te voy a recomendar varios textos, sobre todo el de Carolina Robledo y otros textos más que te voy a pasar por el chat también acá, ¿no es cierto?, dando bastante fundamentos y letras sobre rupturas, continuidades, discontinuidades y estos términos que utilicé, amplificaciones, ¿no?, disrupciones en los sistemas represivos o en estas estructuras desaparecedoras, ¿no? En cuanto al por qué en el 77, 78 bajaron, mira, hay una edición especial, creo que la debes tener, de Prohistoria, de la revista de la Escuela de Historia sobre dictadura, donde estos hacen mención tanto al Mundial de Fútbol, al sistema educativo, y cómo la necesidad también de bajar determinado tipo de discurso que estuviese visibilizado en la prensa, de enfrentamientos constantes, en pos precisamente bueno, hay uno de Gabriela Águila, y ahora te voy a dar un par más que ahora no recuerdo exactamente los autores, pero que están en este texto de Prohistoria, que lo podés conseguir online o en la Escuela de Historia, ¿no? Es el número especial de dictadura.
pero básicamente, ¿no es cierto?, estaba, es más, en uno de estos textos figura esta discusión que estuvo entre Macera y Videla. Macera en el 78 quería abrir a una apertura democrática, sosteniendo que la imagen positiva era tal de la dictadura que él, si presentaba un partido, iba a ganar democráticamente las elecciones. Y esta discusión se dio al interior de la Junta Militar, y algunos estiman que tenía cerca de un 60% de imagen positiva la dictadura militar, y esto era lo que incentivaba a Macera a pretender. De hecho, Macera se presentó a las elecciones con un partido en el 83, ¿no? Candidato a presidente. Tenía, y todo lo que hizo en la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿no?, de dispositivos de generar un grupo de intelectuales secuestrados para que apoyara todo el movimiento, era también parte de su estrategia, ¿no? Con lo cual, Gabriela ahí, en el texto que dejé, discute estas relaciones sociedad-dictadura, ¿no? Y es muy interesante que ella plantea, junto con Pilar Calveiro, esta idea de que, bueno, no era ni víctima total del terrorismo de Estado, esta idea de la sociedad permaneció callada por el terror que tenían los militares, sobre todo esa es la hipótesis de Eduardo Luis Duhalde, que plantea, ¿no?, en el estado de terror, ¿no? Ni tampoco era cómplice total, sino que obviamente se dieron toda una serie de diversidades, de respuestas, de estrategias que tenían que ver con el miedo, que tenían que ver con el ver y no ver. Son dispositivos también muchos de supervivencia, y no neguemos también de que hubo una simpatía, después de lo que fue toda la década del 70 y sobre todo el año 1975, prácticamente la dictadura llegó como una especie de naturalización. Era natural que viniera una dictadura militar después de lo que fue 1975. Y hubo una aceptación por el hecho, ¿no es cierto?, de lo que la clase media entendía que era un caos, un desorden, incentivado y generado también. Basta leer la mayor cantidad de periódicos hegemónicos del 75 para ver un permanente fogoneo a que vengan los militares, ¿no es cierto? Entonces hubo una aceptación también de parte de la población en general, no hablemos de la gente en general, pero de la población, en sus con sus distintos objetivos, identidades políticas, partidarias, de pertenencia a grupos, que vieron con determinado tipo de beneplácito la llegada de la dictadura, ¿no? Y hasta ese momento, la dictadura militar, las dictaduras y los golpes de Estado en Argentina nunca habían tenido la dimensión de terror que tuvo la de 1976-1983, sino que eso fue inimaginable, incalculado por ninguno de los operadores políticos de los distintos partidos políticos, lo tremendo que fue en cuanto al desarrollo de la violencia, esa última dictadura militar, ¿no? Muchos esperaban que fuese un golpe de Estado más, como el del 70-73, del anuncio, ¿no? O sea, que era un golpe de Estado que, en definitiva, bueno, ponía determinado tipo de orden y nada más. Pero bueno, esa magnitud nadie la esperaba. Por lo tanto, digo, bueno, el que tuviera determinado tipo de aceptación no significa que una hipótesis de complicidad de parte de las poblaciones, ni mucho menos, ¿no? Sí de las estructuras económicas más fuertes. Las grandes empresas sí tuvieron complicidad, las financiaron, pusieron todos sus dispositivos espaciales y de inteligencia para marcar obreros, para marcar sindicalistas, para secuestrarlos, para desaparecerlos, y que bueno, y siguen siendo parte, ¿no es cierto?, de las estructuras de poder económico de nuestra nación. E incluso, bueno, una de las grandes deudas que tenemos, así como es la policía, es la responsabilidad civil, la responsabilidad empresarial, ¿no? Cuando juzgamos, estamos juzgando solamente el accionar de los militares, pero las responsabilidades empresariales no hemos podido todavía, como sociedad, ¿no? No hemos podido abordarlas concretamente como para ponerlas en un banquillo y que, bueno, que tengan un juicio también, ¿no? Así que bueno,
Franco dice, bueno, sigue siendo la problemática de la relación no tan evidente entre prácticas y representaciones sociales, sobre todo qué imagen tiene la sociedad civil de la policía nacional y provincial. Las imágenes, yo creo que también pasan por todas estas tensiones de discurso, ¿no? Así como la memoria es un campo de tensión permanente, las imágenes que se construyen en función de las policías siguen siendo de todo tipo. Hay generaciones de gente que sigue sosteniendo que los derechos humanos somos un problema para la policía, somos los artífices de que la policía no pueda actuar, ¿no? Y no pueda reprimir. O sea, hay un discurso muy fuerte vinculado a eso, ¿no? Entonces, hay policías, mucha gente de la policía tiene una imagen muy positiva. Si no, el problema no es la policía, el problema son los abogados y los derechos humanos que restringen las posibilidades de acción de la policía. Ese discurso también está muy presente. Por lo tanto, creo que no vamos a encontrar una consensuar, digamos, una mirada hacia las policías, sino que vamos a ver muchas miradas que van a estar en permanente, ¿no es cierto?, disputa sobre eso. Se teje también cuando pensamos en las doctrinas de Checopar, las doctrinas, bueno, matemos a los delincuentes, etcétera, etcétera, bueno. Son cuestiones que también pasan, ¿no es cierto?, por todo este cúmulo son lugares de disputa de poder. Sin duda que son lugares de disputa de poder y vamos a encontrar esas disputas muy fuertes, ¿no? ¿Prefiguraba esa violencia por Aramburu en 1955? Sin duda que sí. A partir del golpe de 1955 venimos teniendo violencias estatales tremendas y golpes de estados que son tremendas. Y nos tenemos que también referir, un poco ya hacía referencia a esa constitución de un Estado-nación como el argentino. Otro de los ejes que nos olvidamos muchas veces en estos tratamientos sobre derechos humanos, dictaduras, represiones, desapariciones, es los pueblos originarios, ¿no? Los pueblos originarios son la víctima originaria de estos estados tan violentos, tan represivos, ¿no? Napalpí empezamos a trabajar recién el año pasado, o sea, en el año 2019 se empieza a trabajar la masacre de Napalpí como víctimas de terrorismo de Estado, como víctimas de delitos de lesa humanidad, ¿no es cierto? Con lo cual estamos también ante una gran deuda de tratar a estas fuerzas del Estado. Y fíjense, cuando hablaba de estas estructuras desaparecedoras, de que ponen siempre en duda a las víctimas, lo primero que se publica en 1924, después de la masacre de Napalpí, los periódicos publican: la Policía Nacional reprimió un intento de Malón, ¿no? Esto del simulacro de enfrentamiento, el enfrentamiento que se publica en 1976, como práctica, digo, para comentar también con vos y trabajar con vos, Franco, esta idea de desde Aramburu en 1955, mirá, habría que retrotraerse a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que estas prácticas están, ¿no es cierto?, presentes. Una masacre se trata de enmascarar detrás de un intento de enfrentamiento, ¿no?, un intento de Malón, que fue reprimido, ponen ahí, o sea, como hay una producción de sentido que tiende a poner en duda a las comunidades originarias. Es una práctica que venimos desarrollando y las Fuerzas Armadas vienen desarrollando desde su constitución originaria, con lo cual tendríamos para profundizar históricamente, ¿no? Por eso, cuando más que rupturas hablamos de discontinuidades, de transformaciones, de que se buscan otro tipo de víctimas, pero que siguen estando de alguna manera también cuestiones muy, muy presentes en eso. No vayamos lejos, lo que hicieron con los mapuches en el caso de Maldonado también es evidente. Cuando hablamos de quiénes son las víctimas ahora de esta represión, ya te digo, están vinculadas sobre todo a sectores que hacen demandas de tierra. En el caso de los mapuches y de Santiago Maldonado se da una variable interesante, que es que Santiago era blanco, porque en las represiones que hay directamente sobre los pueblos originarios, si las víctimas son originarias, no hay visibilización. No hay visibilización, y eso sucede permanentemente contra los mapuches, contra los wichí, contra los tobas.
Fíjense que hubo también un pedido en el Chaco, un ingreso a una vivienda donde violaron a las mujeres, agredieron brutalmente o sea, un ingreso a una vivienda sin ningún tipo de orden, nada institucional, se metieron a pegar, a matar, a violar. No. Y eso sucede como parte precisamente de esas cuestiones. Y ya te digo, el tema Santiago Maldonado tuvo esa visibilización y ese tratamiento, y ahí también afloraron todo tipo de discursos, porque también fue un campo de tensión donde todo tipo de discurso salió y afloró, ¿no? Desde decir que Santiago estaba vinculado a una fuerza terrorista, dicho por un ministro o una ministra de seguridad, una fuerza terrorista mapuche, hasta que los mapuches no eran argentinos, sino que eran invasores, chilenos, o sea, salió todo una discusión histórica de constitución identitaria muy, muy rica para los analistas sociales, ¿no? Para todos los analistas sociales. Y lo cual manifiesta, ¿no es cierto?, una complejidad por toda la diversidad de manifestaciones que hay en torno a todos estos casos. Lo que hace muy interesante todo esto, ¿no? Interesante, muy preocupante a la vez, ¿no? Juan, recién estabas mencionando la cuestión de los mapuches y la acusación, ¿no?, de los mapuches chilenos malos que habrían invadido a los indígenas buenos argentinos. Sí. Y me parece que esa observación que haces vos, o sea, vuelve a poner en evidencia ese vínculo, ¿no?, de esta serie de continuidad, discontinuidad del genocidio originario, ¿no?, constitutivo del Estado argentino, con los otros genocidios y las otras prácticas de desaparición. Y también pensaba lo que marcabas vos con respecto al año 75. Enseguida pensé en el texto de Regendorfer, Los Doblados. Sí. Porque ahí, digamos, Regendorfer, esto es muy importante, me parece, en la discusión, porque Regendorfer dice los grupos armados revolucionarios estaban totalmente infiltrados en 1975 y el ejército los dejó correr a propósito, ¿no?, para aparecer, ¿no?, como un actor totalmente legitimado, hacer una especie de operativo clamor. Y eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, digo, estas son opiniones o aportes, pero lo que te quería preguntar, con respecto a la policía, a la fuerza de seguridad, a las continuidades y a las discontinuidades en las prácticas desaparecedoras, te quería preguntar puntualmente qué análisis haces con respecto a la cuestión de la acumulación capitalista, ¿no? Porque todos tenemos claro, ¿no?, que la dictadura del 76 tiene que ver con un proyecto muy claro de acumulación, un proyecto de instalación del neoliberalismo, y donde la actuación de la fuerza de seguridad y su relación con el delito está claramente subordinada a ese, digamos, proyecto de seguridad nacional, etcétera, etcétera. Ahora, una vez restituida la democracia formal, por lo menos, ya en un contexto ya mucho eminentemente neoliberal, estas fuerzas de seguridad llevan adelante estas mismas técnicas, estas mismas prácticas, pero ya asumiendo el negocio como el objetivo principal y ya no subordinado a esa doctrina de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, te quería preguntar por qué estudios hay, qué perspectiva hay con respecto a eso. Bien. Vamos a la primera con Dolfer. Hay un caso que es el de Monte Chingolo. El copamiento de Monte Chingolo en 1935 es eso. Es decir, bueno, y fíjate vos que quien combate el copamiento de Monte Chingolo es Videla y Macera, concretamente. Están ellos esperando en diciembre de 1975, o sea, unos meses antes del golpe, y todo lo que se pudo rever de ese asalto a Monte Chingolo era que los dejaron entrar, los dejaron que ingresasen, ¿no?, y que ya estaba todo
planificado por inteligencia de que ese golpe se tenía que dar, como para que de alguna manera también eso generara el efecto, ¿no es cierto?, que generó. Eso es muy probable y de alguna manera también era una parte de esa construcción de tratar de que el golpe llegue como una especie de naturalización, ¿no? Decir, bueno, hay una aceptación de la población, esto no puede seguir, y todos los sistemas de inteligencia actuaron en función de potenciar de que durante el 75 esos golpes se dieran como para que se lograra, ¿no es cierto?, ese tipo de efecto. Eso por un lado. Después, vinculados el poder desaparecedor, vinculado al capitalismo y a las, digamos, todo lo que tiene que ver con estas estrategias que ya buscan en pos, ¿no es cierto?, de sostener determinado tipo y reproducir determinado tipo de sistemática asimétrica del capitalismo. Yo diría que aquí en Argentina, puntualmente tratado, ¿no?, los casos de desaparición vinculados a esta sistemática, vinculadas al capitalismo, concretamente a sostener, reproducir estas estructuras, yo no he visto todavía un texto concretamente con esa relación de variables. Sí hay varios textos a temáticas subsidiarias de todo esto, ¿no? Y es posible ver las relaciones con que las desapariciones forzadas que se han producido básicamente tenían que ver con luchadores sociales, visibilizadores de situaciones de asimetrías muy fuertes, ¿no? Luchadores que tienen que ver también, que visibilizaban esto de la problemática de tierras en las comunidades originarias, ¿no? De cómo las tierras comunitarias, las tierras que eran tomadas por grandes capitalistas, grandes terratenientes, eran de alguna manera alteradas. Entonces, podríamos llegar a tener determinado tipo de vinculación, ¿no?, en tratar de hacer y poner como centralidad esta disputa que se le hace hoy a todas estas estrategias de acumulación capitalistas. Son tensiones que se ponen, ¿no es cierto? Pero si vamos a ponerle a un caso como México, donde así como poníamos la dictadura como para entender, ¿no?, esa tremenda visualización, en México digamos que la cuestión estructural del narcoestado, de poner un narcoestado, directamente favorece, amplifica, dispone de todas esas estructuras desaparecedoras al servicio, ¿no es cierto?, de esa gran vinculación y acumulación de capital tremendo, porque no solo es la acumulación por el tema del narcotráfico, sino que hasta la lucha contra ese narcotráfico es parte precisamente de todo ese negociado, es parte de una red, ¿no es cierto?, que se enmarca en un mismo sistema. México, el principal productor de droga, ¿no? ¿Quién consume? El principal consumidor es Estados Unidos. El principal proveedor de armamento para la lucha contra el narcotráfico es Estados Unidos a México. Y se hace un círculo vicioso, ¿no es cierto?, que va generando precisamente que es muy difícil salir precisamente de toda de este entramado, ¿no? Ahora, es muy interesante lo que plantea Federico. Y yo creo que, bueno, va a ser un desafío a nivel de poder producir en términos teóricos, filosóficos y de cientistas sociales estas relaciones, ¿no es cierto?, de casos de desaparición forzadas con esta cuestión de acumulación capitalista del siglo XXI, ¿no? De un siglo XXI muy ultra consumista de todo, ¿no? Así que bueno. A ver, Franco Leonel dice, sí. Perdón, quedó un comentario de Noelia, sí, entreverado y se nos escapó. Es una pregunta que te traslada de antropología forense. Bueno, dice, este año el equipo cumplió 36 años y te consulto si hacen un registro historiográfico, es decir, si trabajan interdisciplinariamente con historiadores, si constituyen un archivo para consulta de fuentes a partir de todo lo que fueron trabajando. Muchas gracias.
Sí. Primero esa consulta de Noé, después yo te hago un comentario, una consultita pequeña. Sí, sí. No, sí, mirá, el año pasado, con motivo de los 35 años, se han escrito un par de libros sobre la historia del equipo argentino. Uno se llama Ciencia por la Verdad, 35 años del equipo de argentino de antropología forense, que es de Eric Domergue, el hermano de Yves Domergue, que desaparece en Rosario y su cuerpo se encontró en Melincué, que era la pareja de Cristina Cialcieta, también estudiante de antropología, que aparece su cuerpo en Melincué, ¿no? Y él escribe esos 35 años de Ciencia por la Verdad. A su vez también y paralelamente Felipe Celesia escribió otro texto por Editorial Planeta, Ciencias, 35 años del equipo argentino de antropología forense. Y a su vez el equipo tiene todo un archivo de casos en los que ha trabajado y pone a disposición también todo lo que han sido casos juzgados ya. Obviamente que todo lo que está en procesos judiciales es una cuestión que es parte de la particularidad de nuestro trabajo. No se puede publicar sobre todo lo que trabajamos hasta que no haya sido juzgado, precisamente. O sea, todo lo que vieron de fotografías que mostré eran fotografías de casos ya juzgados, ¿no es cierto? Y donde hubo ya una sentencia firme. Por lo tanto, bueno, de lo que se puede disponer es de la historia del equipo, de varios casos que ya han sido juzgados, eso está, ¿no es cierto?, a disposición. Después, para la investigación de casos, también tenés el Museo de la Memoria, los archivos intermedios de inteligencia también, y varios otros organismos, asociaciones civiles, espacios de memoria de Cordón Industrial, espacios de memoria de la Calamita, Documenta Baigorria. A nivel regional, por suerte, hay una generación de espacios de investigación muy interesantes que tienen documentos vinculados más que nada a problemáticas muy regionales, ¿no? Pero que, bueno, que están muy buenos porque hacen un trabajo también de archivo, de los cuales muchas veces el equipo nos proveemos de esos trabajos de información que son también muy, muy importantes. Entonces, una parte está a disposición, lo que necesites. Voy a dejar la página oficial del equipo para cualquier tipo de pregunta también y de consulta. Bien, Lucas. Bien. Sobre el punto anterior que estaban charlando con Fede, de cómo podemos vincular un proyecto de acumulación con la ejecución de un genocidio y demás, recomiendo un texto que se llama Los hilos sociales del poder, de Juan Villarreal, sociólogo, un texto del año 85, bastante temprano en la postdictadura o en el regreso a la democracia, por así decirlo, pero que ya plantea tempranamente, lo hace un poco, justamente haciendo un análisis de la estrategia de acumulación de la dictadura, plantea que la estrategia también de desaparición, estos dispositivos de desaparición, estas estrategias, tenían como fin ser el medio para la instalación de una estructura de poder nueva en la sociedad argentina, en la que la cúpula económica de la sociedad no se encuentre dispersa, disgregada, como sucedía hasta 1976, y que esa característica pasa a los sectores subalternos, ¿no?, de la estructura social argentina. Entonces la idea era lograr una cúspide cohesionada en una estructura de negocios que Eduardo Basualdo después va a llamar el modelo de extranjerización financiera, en el cual los agronegocios se integran al capital financiero y viceversa. Y bueno, es un texto que les recomiendo y vamos a pasarlo lo voy a pasar ahora por el chat, pero también mañana va a estar en la página de comunidades, ¿no?, de nuestro seminario. Y un comentario breve que después dejamos a quien más quiera hacer otro tipo de intervenciones. Lo que comentabas al principio, ¿no?, ese abrazo que se deben los familiares con la víctima de la dictadura, con su familiar desaparecido, me hizo hacer un paralelismo con historias que uno escucha hoy en día y que conmueven por el hecho de no poder despedirse de su familiar víctima de COVID. Y entonces plantean qué terrible, no me puedo despedir, no existen protocolos, el gobierno nacional, provincial o municipal debería implementar protocolos para que los familiares se puedan despedir. Hay muchos sitios y organizaciones de derechos humanos ya a nivel global que están planteando como línea de investigación y de trabajo el derecho al duelo. Sí. Y bueno, esto me hizo recordar a este trabajo de LEAF
que tanto contribuye justamente a eso, ¿no? A cerrar un ciclo, al derecho al duelo, a cómo se transformaron las consignas de los organismos de derechos humanos, que al comienzo eran aparición con vida, y cómo costó hacer esa transición de la consigna demandando aparición con vida a castigo a los culpables. Y el rol de LEAF en estos 35, 36 años de historia. Tal vez podamos hablar o pasarles el dato y busquemos después el material Abaco 211, que es un documental sobre LEAF Rosario, ¿no? Específicamente el área de Rosario en la dictadura. Ese es un muy buen trabajo sobre Abaco 211, el área 211 era el área de inteligencia de Rosario. Hay otro, la memoria de los huesos, también es otro documental que habla sobre la historia y el trabajo de LEAF, ¿no? Básicamente, bueno, el tema del duelo es lo central. Lo central digo porque es la parte humanitaria del trabajo. Incluso históricamente, en el periodo de democracia, durante toda la década una vez derogadas las leyes de obediencia, una vez impulsadas las leyes de obediencia debida y punto final, el trabajo seguía en pos de identificar y restituir. O sea, era estrictamente humanitario el trabajo. No tenía ningún tipo de implicancia en lo que era el tema de las condenas a los responsables de esos hechos. Y seguía siendo fundamental, y sigue siendo fundamental, la cuestión de culturalmente, ¿no? Tener el cuerpo, tener una verdad, es central para todas las familias. Es más, en muchos casos, lo que veo es más una demanda de la posibilidad de tener una verdad y el cuerpo que la demanda de justicia. Bien, en el caso, pone el padre de Paula Perazzi, don Alberto Perazzi, él dice siempre, yo lo único que quiero son los restos de mi hija para decirle a mis nietos qué pasó con su madre. Y que si yo tengo eso, no me va a interesar más nada. En el caso de Ayotzinapa, México, y en México sobre todo, donde no tanto Ayotzinapa, pero en parte sí, pero en casos de que hay una gran cantidad de desapariciones víctimas de la cuestión de narcotráfico, se han organizado familias de buscadores de cuerpos, de rastreadores de cuerpos que hacen arqueología forense, concretamente. Es re interesante lo que hacen. Salen ante la faltante, falla y todo lo demás del Estado, salen estos grupos de familiares a recuperar los cuerpos, por toda la importancia que tiene el hecho de tener los cuerpos y poder identificarlos y poder darle una muerte, un ritual de muerte digna, ¿no? Fíjate que en casos hasta donde se sabía la verdad de lo sucedido, como por ejemplo Malvinas, ¿no? El hecho de tener tumbas sin identificar era una demanda de parte de los familiares de soldados argentinos. Es decir, yo quiero saber dónde está inhumado el cuerpo de mi hijo, ¿no? De mi pariente concretamente, porque no es lo mismo. O sea, no es lo mismo en términos de elaborar el duelo, sabiendo dónde está, a quién le llevas una flor, todo lo que implica los rituales, ¿no es cierto?, que tenemos, bueno, nuestra tradición, que no tener exactamente la tumba. Por eso, bueno, el trabajo humanitario, es decir, bueno, de esas 119 tumbas que estaban como soldado argentino, solo conocido por Dios, poder ponerle, ¿no es cierto?, nombre y apellido fue fundamental para los familiares, ¿no? Fue prácticamente el mismo trabajo que se hace entrevistas, toma de muestra genética a los familiares y después comparar esos cuerpos con ese banco de datos genéticos, ¿no? Fue parte de la misma estructura de trabajo. Por eso yo considero también que la ciencia y toda esta producción científica en historia reciente, en antropología forense, en todo lo que tiene que ver con museos de la memoria, espacios regionales, son parte de las construcciones de estas resistencias. Yo creo que lo enmarco en esas resistencias que visibilizan lo que el poder pretende, ¿no es cierto?, desaparecer u ocultar. Y son fundamentales. O sea, enmarco este trabajo científico como parte de estas resistencias, ¿no? Porque lo que generan básicamente es eso. Ante esa fotografía de una manta de plástico con muchos restos para decirle a la familia, mirá, dejate de joder porque no se puede hacer más nada. Estos trabajos implican decir, no, mirá,
Se puede hacer, se puede identificar, vas a poder generar tu duelo, la verdad sobre lo que pasó. Y en el caso argentino, el tema de la posibilidad de una demanda judicial de poner a una parte de los responsables en el banquillo de los acusados y condenarlos, ¿no? Lo que también es algo muy aliviador para las víctimas, sin duda. Sí. Bueno, esa primera foto que vos mostrabas era parte de la estrategia, de la primera estrategia de aturdimiento del inicio de la democracia, que fue el show del horror, ¿no? Claro. Aturdir con imágenes crudas, excesivamente crudas, primero por una dinámica propia de los medios masivos de comunicación, que en eso también aprovecharon el amarillismo que el momento posibilitaba, pero también era una estrategia de aturdimiento, de paralizar intentar paralizar al movimiento de derechos humanos y al reclamo y la búsqueda de restos y de verdad, a partir de justamente lo que vos decías, ¿no? Mira, esta pila de huesos no vamos a encontrar a tu familiar, ya está, quédate en eso. Y me acordaba recién de un documental de Patricio Guzmán, Nostalgias de la Luz. Sí. Tiene unos 10 años, creo, de antigüedad, es un documental bellísimo. Lo que Guzmán hace ahí es un paralelismo entre el trabajo de los astrónomos en el desierto de Atacama, en Chile, que es el lugar donde mejor se puede vislumbrar el espacio por la poca densidad de la atmósfera en ese lugar y la pureza del oxígeno, y el trabajo que hacen familiares, en especial madres de detenidos desaparecidos por la dictadura chilena, en el desierto de Atacama, justamente, porque ese lugar fue el destino de la mayor cantidad de cuerpos, ¿no? De desaparecidos chilenos, y que se produce una paradoja: primero, la destrucción del cuerpo por parte de la dictadura, y segundo, la preservación de los restos que quedaron por el salitre, ¿no? La salinidad del piso hace que los restos se conserven. Entonces, bueno, hace un juego de espejos, por así decirlo, el trabajo de buscar el pasado, ¿no? Cuando nosotros vemos en el cielo, en realidad son luces y reflejos del pasado. Lo que vemos hoy en día sucedió hace millones de años, no millones, pero sí cientos de años atrás, y por el paso de las distancias en las que nos encontramos, llegan recién hoy en día las imágenes y el trabajo de las madres y familiares. Así que también, Sí, otra recomendación, si pueden encontrar el documental. No, re interesante esa imagen, es alucinante. Sí, está muy bueno. Es muy bueno. Sí, muy buena metáfora, sin duda. Así que bueno, eso creo que es estrategias de resistencias. ¿Quién? Exactamente. Edith, nuestra amiga Edith Cámpora. Nuestra amiga Edith Cámpora. A ver. Exactamente, hace un comentario, una trilogía que comienza con ese documental, sigue con Botón de Nácar y termina con el documental que presentará en octubre, La Cordillera de los Sueños. Exactamente. Va por ese lado bueno, y toda la carrera filmográfica de Guzmán. Si pueden mirar todo, háganlo. Sí, eso cabe como recomendación. Y un último comentario de Leonel. Estaría bueno cruzar los diferentes registros del derecho, la historia, la sociología y la antropología sobre los cuerpos y su forma de reaparecer en el mundo público. Para un estudio del duelo en el teatro, la fotografía y la antropología en la historia reciente, e incluir los 37 años de democracia. Bueno, Franco acaba de resumir en un párrafo el espíritu del seminario. Cuando lleguemos al final del seminario, en la unidad 4, y repasemos estrategias narrativas de la generación de hijos, y veamos estudios de memoria con Rubén Chababo, y la historia de movilización y militancia del movimiento de derechos humanos rosarino con Marianela Escoco, y las estrategias narrativas de la generación de hijos con Susana Rosano, esperamos que esta entrada multidisciplinar que hicimos durante todo el seminario cumpla con ese objetivo que plantea Franco, ¿no? Es el absolutamente, absolutamente. Yo creo que, bueno, son todas las cosas, las grandes construcciones que para los cientistas sociales son desafíos. Lo nuestro, y me refiero en general también al trabajo del equipo, nosotros tenemos también un trabajo que es muy etnográfico, muy de campo, muy concretamente de campo, y estamos prácticamente el 90% del tiempo implicados en lo que son las disposiciones técnicas de la búsqueda de campo, ¿no es cierto? Y tratar de dar identidad a esos cuerpos. Con lo cual,
a mí me encanta leer a los productores, ¿no es cierto?, de esta forma de conocimiento, sociólogos, filósofos, antropólogos, que tratan precisamente toda esta cuestión de las desapariciones, las discontinuidades, las rupturas, el poder y la relación con los desaparecidos, ¿no? Fundamentalmente eso, ¿no? Voy también a pasarles los textos que yo creo que más hacen a esta cuestión. Los voy a poner a disposición precisamente de ustedes, de esta clase. Y esto, ¿no? Hay muchas deudas y hay mucho por hacer todavía. Hay mucho por hacer. Yo lo que celebro de estos 30 y pico, 40, sí, bueno, 37 años de democracia que acá plantea, es que precisamente, bueno, hubo y hay una producción sobre esta temática enorme, y hay también acciones que son muy, que generan, digamos, que a futuro nuestras estructuras democráticas sean sostenidas, ¿no? Me da como esa esperanza. Estos 37 años, si bien salen a relucir todo tipo de discursos, y a pesar también de esta policía que podemos tener con todos esos ribetes, se ha construido una fortaleza que va a sostener sin duda esta democracia. Y son todos estos espacios, los espacios de memoria, los espacios regionales de construcción de memoria, y bueno, y todos los científicos sociales que están, ¿no es cierto?, argumentando permanentemente toda esta historicidad y multiplicidad de resistencias, básicamente, ¿no? Así que bueno, alucinante. Les agradezco mucho el espacio, y gracias a todos por las preguntas y por este intercambio. Muy Gracias amable. a todos y todas por participar nuevamente. Y bueno, nos reencontramos la semana próxima con una nueva clase del seminario. Con Iván, un amigo. Bueno, los restos de su madre estaban en el cementerio de La Piedad, precisamente. Así que bueno, él fue una parte también de esa vinculación con familiares que tenemos en este trabajo, ¿no? Pero, sí, un amigo. En parte por esa historia personal de Iván, familiar, y también por su formación, por su trabajo, ¿no? Sí, su militancia en la abuela. Queríamos hacer esta continuidad, por así decirlo, entre tu clase, entre la clase de Juan y la clase que viene con Iván Fina. De nuevo, muchas gracias, Juan, y a los demás nos estamos viendo la semana que viene. Hasta la próxima. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias a todos y a todas. Muy amables. Un gusto.